la media de los países y, por favor, no nos digan que es por la LOMCE, como nos dijeron con el informe TIMSS, porque precisamente con el informe TIMSS en ese curso la LOMCE no había empezado a aplicarse. Gracias. Una pregunta curiosa, la que usted dice lo que no tenemos que contestar. Ya, está bien. Gracias, Olga. Bien, muchas gracias. Desde 2012, que es cuando se hace este estudio, las políticas educativas dirigidas desde el Gobierno han reforzado cuestiones clave que han permitido esta mejora. Y me refiero a la autonomía de los centros, al liderazgo pedagógico, a la atención a la diversidad y a la evaluación del sistema. Y esos pequeños puntos que usted decía no son pequeños. España, en las 3 áreas, hablo de lectura, hablo de ciencias y de matemáticas, el acumulado, por así decirlo, de la brecha era de 23 puntos y ahora es prácticamente 1 o 0. Es decir, se ha quedado gracias, es decir, que el avance del sistema educativo español es muy importante, de los más importantes de toda la OCDE, porque 23 puntos acumulados en las 3 áreas, ahora prácticamente ninguno, es decir, como muy bien ha dicho el ministro, se ha eliminado la brecha educativa, esto es decir que se ha eliminado esos 23 puntos para equipararnos a la media OCDE e incluso en lectura pues somos 3 puntos superiores. Bien, sí. Perdón. Hola, buenas tardes. Soy Pilar Álvarez del periódico El País. Yo tenía una pregunta incidiendo en la pregunta que hacía la compañera del Mundo. Yo quería preguntarle medidas concretas y le pongo un ejemplo de a qué me refiero con medidas concretas. Por ejemplo, en Taiwán, cuando en el informe TIMSS se dieron cuenta de que iban con alumnos más rezagados, lo que hicieron fue poner profesores específicos para esos alumnos más rezagados. Entonces, se lo pregunto porque, sobre todo, una de las cuestiones más importantes que señalan este tipo de informes internacionales son los profesores y, como bien sabemos, en España la formación y elección y renovación de profesores todavía no se ha podido hacer ese debate que el ministro había intentado. Quería preguntar también cuál es el efecto que han tenido los repetidores, si hay más o menos que en ediciones anteriores, y quería saber también si la media de rezagados, que estamos efectivamente por debajo de la OCDE, ha evolucionado positivamente o negativamente a lo largo de los años del informe. Gracias. Sí, eran tres cuestiones, ¿no? Profesores específicos, repetidores y media rezagados. Sí, muchas gracias, ministro. Vamos a ver, ustedes saben que España, a diferencia de Taiwán, es un sistema descentralizado políticamente y las medidas concretas para la atención a la diversidad, fuera del marco general que establece el Ministerio, las realizan las comunidades autónomas. Por lo tanto, ciertamente las comunidades autónomas habrán tomado nota de que una de las asignaturas pendientes de nuestro sistema era precisamente el número de alumnos rezagados y habrán dotado, obviamente, de más profesores a aquellos alumnos rezagados que lo necesitan, ¿no? El hecho es que nosotros venimos mejorando significativamente a lo largo de los distintos pruebas en cuanto al número de alumnos rezagados. Aún nos queda un trecho que recorrer, pero vamos mejorando. En TIMSS, de hecho, la mejora respecto de alumnos rezagados, por seguir con otra prueba coherente, fue la que ha determinado fundamentalmente los buenos resultados que hemos obtenido en TIMSS. La clave está en la mejora que estamos teniendo en alumnos rezagados. Como se ha indicado, en alumnos excelentes todavía no alcanzamos las medias de la OCDE, pero también estamos avanzando. Y la última pregunta era los repetidores. Tenemos, en principio está disminuyendo la tasa de repetidores respecto de años anteriores, disminuyendo la tasa de alumnos repetidores respecto de datos anteriores. Pero, además, esa es una de las claves también, obviamente, de la mejora. Los peores resultados se obtienen en los alumnos que se encuentran fuera del curso que les corresponde, en segundo o en tercero de la ESO, cuando al alumnado le correspondería en 15 años estar en cuarto. Hola, buenas tardes. Se acopla. Buenas tardes, soy Alejandro Carra del diario ABC. El ministro remarcaba antes que las evaluaciones, que es algo que también subraya la OCDE, junto con la autonomía de los centros, suele ser una de las claves de la mejora en el rendimiento de todos los alumnos. Sin embargo, con el nuevo acuerdo al que han llegado con las comunidades autónomas, estas evaluaciones van a quedar de carácter diagnóstico, primaria, ESO y en bachillerato solo para los que vayan a la universidad. ¿Puede
¿podemos perder un poquito ese tren de recuperación al dejarla solo en evaluaciones de diagnóstico y no en externas estandarizadas, como subraya la OCDE? Mire, en primer lugar, las evaluaciones, tanto lo que respecta a segundo de bachillerato y cuarto de la ESO, en este primer año, en este curso, no iban a tener efectos académicos. Lo que hemos hecho en aras de dar los pasos para lograr un pacto nacional por la educación ha sido suspender los efectos académicos. En el momento en que suspenden los efectos académicos no tiene sentido hacerlas de carácter censal y por eso lo vamos a hacer de carácter muestral, pero siempre dependiendo del logro de ese gran acuerdo. Es decir, lo que hemos hecho es suspenderlos hasta que en ese debate que va a comenzar en la Subcomisión de Educación nos pongamos de acuerdo sobre cómo realizarlas. Este Ministerio y este Gobierno cree que las evaluaciones son necesarias. Me han oído decir muchas veces que aquello que no se evalúa se devalúa. En todos los países de la OCDE se realizan este tipo de evaluaciones y, por tanto, mire, yo en las conversaciones que he tenido con todos los grupos políticos no he encontrado a nadie que me dijera que estaba en contra de las evaluaciones. Otra cosa es cómo hacerlas y cuándo. Bien, ese es un debate que se va a abrir. Pero que hay que evaluar, a mí me parece de sentido común y me parece que si no hubiera evaluaciones no podríamos estar hoy dándoles lo que yo creo que es una buena noticia. Hola, buenas tardes. Soy Adela Molina de la cadena SER. Quería preguntar por el tema de la equidad. El informe PISA refleja que España tiene uno de los sistemas educativos más equitativos de la OCDE, pero no sé si podrían darnos datos con respecto al informe anterior. No sé si en ese tema hemos avanzado, hemos retrocedido o estamos igual. Y luego también es cierto que España ha alcanzado la media de la OCDE, que hemos mejorado, pero esa media ha retrocedido. ¿Hasta qué punto valoran ese retroceso en la media de países o qué peso tiene en el resultado final del informe? Gracias. Sí. Hemos mejorado en equidad, los datos los tienen ustedes en el informe español que les hemos pasado. Hemos mejorado tanto en cuanto a la diferencia que produce el aumento de un punto en el índice socioeconómico y cultural y los efectos que esto produce sobre los resultados académicos de los alumnos, y hemos mejorado en cuanto al número de alumnos rezagados, que también es una medida de equidad. En cuanto a la segunda cuestión. La media OCDE. Bien, me parece un verdadero éxito, esa es mi opinión, ¿no? Al Ministerio le parece un verdadero éxito que en una situación general de bajada de todos los países de la OCDE, porque eso es lo que está ocurriendo, no solo en este ciclo PISA, en el ciclo anterior, es decir, en el ciclo 2012 se produjo una bajada respecto del ciclo anterior 2009. Y, sin embargo, España, en una situación de crisis, ha conseguido no solo mantenerse, sino que aumentar en dos de las competencias evaluadas. Y en aquella competencia en la que hemos disminuido, curiosamente, la competencia científica, la verdad es que la bajada no es significativa. Hemos pasado de 496 a 493 puntos. Esa no es una bajada significativa. En consecuencia, que en un contexto en el que toda la OCDE disminuye la calidad de nuestros sistemas educativos, España mantenga e incluso incremente la calidad, es un verdadero éxito. Hola, soy Rocío Ruiz, del periódico La Razón. Perdón un momentito, quería añadir algo, secretario de Estado. Luego seguimos con Yo usted. creo que esa es la gran conclusión. España escapa a la bajada generalizada de la OCDE y se convierte en más equitativo, precisamente teniendo menos alumnos rezagados, más vocación científica y también rompiendo barreras a la desigualdad social, cultural y económica que tenemos en el país. Esa es la gran conclusión. Y donde bajaban todos, España ha subido en lectura 8 puntos, 2 en matemáticas y prácticamente se queda en media OCDE en ciencias, aunque baja un poquito. Pero España es la gran excepción en este informe y, por tanto, yo creo que ese es el gran valor añadido que tiene. Escapa de la bajada generalizada e introduce mucha mayor equidad al sistema educativo. Hola, buenas tardes. Ahora resulta, por estos datos que estamos viendo... Perdone, ¿se puede identificar? Sí, soy Rocío Ruiz, del periódico La Razón. Gracias, Rocío.
Hemos visto con estos datos de PISA de 2015 que hemos logrado reducir la brecha educativa en un momento precisamente de crisis, de recortes. ¿Esto significa que España ha invertido lo suficiente en educación, en materia educativa? Y también quería preguntarles por qué ahora este interés por las ciencias y cuáles son los factores que han influido en los alumnos. No he escuchado la segunda. Gracias. ¿Voy a repetir la segunda, por favor? Sí, ¿cuál es el motivo por el que ahora los alumnos españoles sienten más interés por las ciencias? Ah. Mire, respecto a la primera, le voy a contestar yo. Yo creo que en educación hay que hacer un esfuerzo de inversión. Estoy convencido que uno de los ingredientes del pacto educativo que ha comenzado a andar también tiene que ser un pacto sobre la inversión en educación en España. Creo que los trabajos que resulten de la subcomisión, la normativa que luego, en función de esos trabajos, el Gobierno lleva adelante, tienen que ir aparejadas también de un pacto, formar parte del pacto, la financiación de lo que queramos hacer en el futuro. O sea, me parece enormemente importante mirando al futuro. Yo creo que en tiempos, es una opinión personal, en tiempos de crisis lo que ha habido es un gran esfuerzo por la comunidad educativa y muy especialmente, insisto en ello, por parte de los maestros, de los profesores, de los docentes, para dar unos resultados que, como hemos visto hoy, son resultados muy satisfactorios. En cuanto a lo de, ¿tú tienes alguna respuesta para lo de por qué? Yo no lo sé, sinceramente. ¿Por qué? Las motivaciones intrínsecas. Yo creo que en los últimos tiempos sí es cierto que las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo por el enfoque STEM, que viene de la propia Unión Europea, ¿no?, de la insistencia en ciencias, tecnología y matemáticas. Y, bueno, el propio Ministerio nos podemos apuntar algún pequeño tanto porque… No, yo creo que no, porque no nos apuntemos nada. No, pero dilo ya que ibas a pues pero no digas que nos apuntaron tanto. ¿Y qué es esto? De esta tenemos un programa específico para el desarrollo de vocaciones científicas entre las mujeres, precisamente. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias.